Nosotros como latinoamericanos tenemos eso de que pese a hacer algo malo, nosotros nos enorgullecemos de afrontarlo de manera diferente. Por ejemplo, ese tema de la luz que se le fue a España y nosotros venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, nos sentíamos orgullosos de que, pues no orgullo, sino que para nosotros eso es común y eso nos hacía sentir bien porque nos podíamos burlar de ellos. No sé si me estoy entendiendo bien lo que les estoy tratando de decir, pero a eso quiero llegar. Y es el hecho de que cosas que para esos países suelen ser muy malas, suelen ser impresionantes, suelen ser muy fuertes, para nosotros suelen ser comunes. Y de eso les quiero hablar el día de hoy, acerca del tema del bullying. El bullying en Estados Unidos es algo que pues siempre ha ocurrido, siempre ha pasado y ha traído muchas tragedias, pero nosotros, los latinoamericanos, solemos minimizar el bullying con juegos, el bullying con bromas. No lo tenemos tan tabú, no le damos la importancia que se requiere. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con mi mamá sobre el tema del bullying y porque últimamente mi hermanita pequeña, que ella es un amor, ella es una niña muy buena, ella es una niña que literalmente no le hace nada malo a nadie. Con nosotros bromea, con nosotros nos molesta, pues jugando como cualquier otros hermanos. Cuando se trata de otros niños, ella es un ser de luz, ella es amable, ella es buena compañera, ella es generosa, ella ayuda, ella es una niña, es que no tiene defectos por esa parte. Antes no entiendo pues por qué pasa esto, pero siempre hay niños malos, siempre hay personas malas que por razones de crianza, por cosas que pasan en sus casas, por problemas, siempre llegan a ese tipo de comportamientos y a ese tipo de situaciones con otros niños más indefensos, más inocentes que ellos, y ellos sienten el poder de hacer esto para molestarlos, ya que de cierta forma gastan toda la rabia, todo el dolor, el sufrimiento que viven en sus casas. Y aquí va la anécdota que les voy a contar. Resulta que yo cuando estaba pequeño, yo no sufrí prácticamente nada de bullying desde que empecé a estudiar en primaria hasta aproximadamente el grado tercero, porque ya el cuarto grado se desató el tormento, digámoslo así. Yo estudiaba en un pueblito que se llama Quebrada Honda, que está en medio de un pueblo llamado San Sebastián y una ciudad llamada San Juan de los Morros. Yo, yo vivía en ese pueblito que era muy pequeño, aproximadamente unos 6.000, 5.000 habitantes como mucho. Y como ese tipo de pueblitos pequeños, rurales, todos nos conocemos entre sí. Me crié con todos los niños que ya vivían ahí, entonces no hubo problemas por esa parte. Entonces, mi primer hecho de bullying, pues digámoslo así, ocurrió en el grado tercero. Yo ese día, mi mamá me iba a comprar unas plastilinas. Entonces yo estaba jugando con eso y habían dos niños, que no voy a decir sus nombres para no boletearlos, ya que actualmente ellos ya son amigos míos. Ellos ya al último año que yo me fui ya eran muy buenos amigos míos y lo siguieron siendo por mucho tiempo hasta que les perdí el contacto. Entonces esos niños llegaron, eran dos, y me dijeron que les diera las plastilinas porque sí, así. Y yo pues, ¿cómo así? ¿Cómo te las voy a dar? Entonces yo me puse a pelear con ellos, pues a discutir. Entonces uno de esos niños me cogió del cuello y me puso contra la pared, mientras tanto el otro me estaba pegando. Entonces yo, como pude, me solté y me defendí. Entonces yo también les di duro a ellos también, digámoslo así. Pues nos peleamos, nos separaron y ahí quedó el problema. Pero resulta que yo, como me defendí a esos niños, me gané el respeto. Y ahí está uno de los temas, que para, para que a vos no te molesten, para que no te hagan bullying, tienes que darte a respetar desde el primer acontecimiento. Porque si vos te dejas molestar una sola vez, y eso puede ser muy mal consejo mío, porque al fin y al cabo cada quien reacciona de manera diferente, pero ese es mi caso personal. Si tú sufres bullying, si a vos se molesta y tú dejas desde el primer momento
que eso ocurra, si vos no reaccionas, si no te defiendes, no tomas cartas en el momento, ya se les va a volver más fácil a ellos el hacerlo de nuevo, porque se va a volver una conducta repetitiva y hasta que se vuelve insoportable para ti, ellos lo van a seguir haciendo. No va a haber nada que puedas hacer para cambiarlo después de que ya vayan 3 veces, a menos que decidas pelear. Sonará muy mal consejo mío, pero hay que pelear, hay que pelear. No hay nada más que puedas hacer para evitarlo ya cuando eso escala ese tipo de cosas. Entonces, pasaron aproximadamente 2 años desde ese último hecho de bullying. Yo tenía aproximadamente 8 o 9 años. Me mudé a una ciudad más grande, un colegio más grande, más lleno de personas, de niños. Y ese colegio al principio fue algo muy bonito porque conocí muchas personas, me fue muy bien al principio y todo. Fue algo muy bonito porque a mí pues no me molestaron ni nada, porque yo pues era nuevo y pues digamos que en ese tiempo yo tenía cosas, y eso en parte fue una de las razones por las cuales me molestaron. Todo empezó bien, ya digamos que pasaron unos 3 meses desde que llegué hasta que empezaron los hechos. Aproximadamente a los 2 meses desde que yo empecé a estudiar ahí, yo solía tener un grupito de amigos. Yo era muy sociable en ese tiempo, cosa que ya no lo soy, pero solía ser muy sociable. Entonces yo estaba jugando con unos niños, canicas, metras, bolitas, no sé cómo les digan ustedes. Aquí se los estaré dejando en la pantalla por si acaso. Entonces yo, como venía de ese pueblito, que ahí eran muy tesos jugando eso, eran muy buenos. Entonces yo adquirí habilidades, digamos que dentro de ese pueblito yo era alguien considerado malo en ese juego, pero cuando llegué a esa ciudad, a esa urbana, porque eso era una ciudad grande, yo me volví uno de los mejores en ese colegio jugando eso, porque ya venía con experiencia. Y pues si te juntabas con unos tesos en un pueblito, sales de ahí y llegas a un lugar donde el nivel es un poquito más bajo, ya te vuelves uno de los mejores jugando. Cafecito. Entonces, yo como a la semana después de que empecé a jugar eso, ya yo había reunido un pote, un tarro grande de Coca-Cola de puras canicas, pero full, al tope. Y entonces empecé a jugar con niños más grandes, de sexto grado. Yo estaba en 4º grado en ese tiempo. Empecé a jugar con niños de sexto grado y les empecé a ganar. Entonces ahí fue cuando por primera vez vi ese niño y a su grupito, que serían prácticamente los responsables de una de las peores etapas que yo he vivido en mi vida desde que tengo memoria. Entonces resulta que yo le gané delante de un montón de niños. Por eso se formaba un círculo grande donde todos se ponían a ver, porque eso estaba de moda en ese tiempo. Entonces yo le gané a ese niño y le quité un pote, porque habíamos apostado el tarro grande de Coca-Cola al que ganara. Entonces yo gané el tarro y me lo llevé. Entonces el niño, ya como que con resentimiento, me dijo que no, que se lo devolviera, que yo era un estúpido, que ahí me insultó, me dijo groserías, cosas que no voy a decir ahorita, pero me dijo cosas horribles y me empujó. Resulta que esos colegios siempre, la mayoría tienen como árboles en el patio, y es el árbol, y alrededor del árbol hay como una especie de murito, digamos, que donde se sientan los niños, y hay matas debajo del árbol, pues ahí hay montecito, y había llovido. Entonces ahí en el montecito había como un charco de barro, de agua y basura, pues del mecato y de los confites que botaban los niños. Entonces yo estaba ahí sentado, pues celebrando, y llegaron y me empujaron, literal me empujó a ese niño y me quitó los dos, el pote mío y el que yo le había ganado. Entonces yo intenté defenderme, y de una me paré y lo empujé. Entonces me pegó, le volví a pegar yo a él, y ahí me agarraron y fue el primer hecho de golpes, pues digamos. Aproximadamente me dieron como 3 golpes en la cara,
y me embarré todo de barro ahí por haberme caído ahí. Entonces llegué a mi casa y le dije a mamá que me había caído porque venía corriendo para que no me cogiera el agua, venía corriendo y me resbalé y ella me creyó porque era una coartada bastante creíble. Entonces, al siguiente día yo llegué súper enojado, pero pues lo había dejado pasar porque pensé que iba a quedar ahí, ya que eran niños más grandes que yo dije, no, ya quedo ahí, no los vuelvo a hablar, no vuelvo a juntarme ni a relacionarme con ellos y no me van a volver a molestar, cosa que para nada pasó. Yo estaba jugando con un Nintendo DS, con una amiga que se llamaba Eileen, estábamos en ese mismo murito, comiéndonos un pancito, un panzerotti, y estábamos jugando ahí. Entonces, llegaron estos personajes, llegaron unos 5 aproximadamente, y yo estaba con ella, entonces me quitaron el DS. Yo me paré, obviamente se lo arranqué y de una me lo guardé en el bolsillo porque me lo hubieran robado, cosa que no dejé. Entonces ella dijo que iba a llamar a las profesoras y ella corrió. Dice que iba a llamar a la profesora para pues sapearlos, delatarlos, pues, para que supieran que me estaban molestando. Entonces yo me puse a pelear de nuevo con ellos. Entonces me sacaron los cuadernos y todo y me lo tiraron al piso. Me empujaron así en plan película estadounidense, pero versión latinoamericana, peor aún. Yo no peleé después de que ya me hicieron eso, porque yo dije, no, son 5 ya, ¿qué voy a hacer? Soy un niño pequeño, pues tengo ese temperamento de rabia y de todo, pero ¿qué puedo hacer? Ya no hay nada que pueda hacer. Todo resignado, llegaron las profesoras y, por cierto, esa profesora que me daba clases a mí es la peor persona de este hijo de... Cosa que la voy a boletear, la voy a poner acá. Pasaron muchos años, pero por favor, profesora, la voy a dejar acá. Espero que usted haya reflexionado, haya pensado por alguna vez en su vida el hecho de que usted presenció muchos hechos de bullying, muchos hechos de maltrato y los dejó pasar, no más porque conocía a la familia de esos niños. Y eso no puede pasar porque le generas traumas a tus estudiantes, aparte de que tratas mal a tus estudiantes nuevos, los desprecias. Era muy mala persona esa profesora, era lo peor de profesora de este mundo. La definición de la malparida perra hijo de puta profesora de mierda que todos tenemos en cualquier colegio, sin ofender. No me borres el video YouTubecito, sí. Entonces, la profesora dijo que no, que eso no, prácticamente que no le importaba. Y no hizo nada, no llamaron a coordinación, yo tampoco sabía qué tenía que hacer en ese caso, entonces yo me quedé tranquilo y yo no seguí buscándole vuelta a eso. Yo me fui a mi casa. Entonces le dije a mi mamá que lo de los cuadernos, que me había agarrado la lluvia y todo y tal, porque se habían mojado, porque era época lluviosa. Entonces, mi mamá me compró nuevos cuadernos, me compró como 6 cuadernos de las materias y me compró un estuche de colores con unos colores Prismacolor nuevos y un sacapunta que era como de acordeón. Era de Ben 10. Yo era muy fan de Ben 10 y el sacapuntas era así como una acordeoncita que tenía un efecto muy lindo. Era como un Omnitrix, digamos, que uno lo presionaba y él hacía un sonidito y era muy lindo. Espero encontrar una foto para mostrárselas. Entonces yo todo contento con mis vueltas. Yo llegué al colegio al siguiente día. Entonces apenas entrando, ni siquiera había entrado porque esa vez había llegado tarde. Y literalmente por los días de molestia yo estaba empezando a llegar tarde para no encontrarme esos niños en la entrada, porque siempre me los encontraba en la entrada. Entonces empecé a llegar tarde y esta vez ellos me esperaron ahí, los hijos de putas me esperaron a que yo llegara. Entonces cuando me vieron antes de entrar, como no vi el celador, pues el guardia estaba adentro. Ellos llegaron y me agarraron, me sacaron las cosas, me empujaron y me robaron todos los colores. Me robaron los colores y me tiraron los cuadernos de nuevo al piso. Esta vez no se me mojaron afortunadamente, pero me quitaron los Prismacolor nuevos. Pero el sacapunta quedó. Entonces
Eh, yo tuve un día de clase normal, todo enojado, sufriendo, triste por lo que me habían quitado. Entonces resulta que ya se iba a acabar la jornada y yo salí. Entonces vi uno de esos niños que venía al salón. Yo iba a salir de último porque estaba haciendo unas cosas y el niño entró al salón a donde yo estaba. Entonces de una me empujó y me empezó a insultar, a decirme cosas. No entiendo cuál era su odio, la verdad. Lo desconozco completamente, pero era un odio que me tenían que... No lo sé describir, no entiendo por qué. Les voy a dejar una foto mía acá para que vean lo adorable que era yo y el por qué no entiendo, por qué me decían, por qué me molestaban. Si yo no me metía con nadie, yo solamente iba a estudiar, iba a jugar, iba a compartir y aún así lo hacían porque les nacía, les disfrutaba eso. Entonces yo ahí con mi rabia aproveché y yo dije, no, ese marica está solo, entonces voy a aprovechar para defenderme, pues, porque es más grande, pero yo de chiquito, pues de pequeño siempre he sido grandecito, corpulentico, pues para mi edad. Entonces él me empujó, entonces yo lo golpeé, le di un golpe ahí en la cara, entonces él me agarró, me está ahorcando. Entonces yo le di un cabezazo así hacia atrás, tipo las películas, y me le subí encima y lo estaba como ahorcando. Y justamente entró la profesora malparida al salón, la piroba hijo de puta. Entonces entró ella y me echó la culpa de todo, me echó la culpa que yo había sido. Ah, se me olvidó mencionarles que el niño ese delante de mí me cogió el sacapuntas. Eso fue antes de que yo lo golpeara y antes de que él me empujara. Me lo cogió del bolso y me lo picó en pedacitos así con una tijera. La partecita del acordeón me la picó así, con una tijera. Fatal. Eso me hizo volar la rabia, por eso reaccioné también tan agresivo en ese momento. Entonces yo me defendí, yo peleé con ese niño y pasó lo que pasó y la profesora me echó toda la culpa. Al siguiente día llegó mi mamá y llegó la mamá de ella, la mamá de él. Entonces tuvieron una discusión ahí con la profesora me culpó y prácticamente hizo quedar mal a mi mamá delante de la mamá de ese hijo de puta, que también era un hijo de puta, la mamá y el papá que también estaban ahí. Mi papá no había podido asistir porque mi papá trabajaba en una empresa, entonces no lo habían dejado salir. Entonces esa gente tenía una pinta de malos padres. No más el papá tenía mera pinta de alcohólico, que decía que no, que mi hijo se tiene que defender, que mi hijo tiene que pelear, que no sé qué, sin escrúpulos delante de la profesora. Yo le dije que yo me había defendido, que ellos llevaban mucho tiempo molestándome, que no sé qué, pues le hablé todo lo que me habían hecho. No les importó, la profesora lo dejó pasar, llevaron a la dirección y me hicieron una citación a mí, al representante, en una reunión aparte con la coordinadora. Entonces mi mamá me regañó, pues me regañó porque me dijo que porque yo me estaba dejando molestar de esos niños, porque yo estaba haciendo, porque yo estaba dejando esas cosas. Y aquí está la otra parte, que uno, por ese miedo a que los papás lo vean débil a uno, por ese miedo a quedar mal frente a sus padres, que son figuras que uno admira, uno minimiza el hecho del dolor que uno tiene, de lo que uno sufre. Uno hace menos eso para no sentirse débil, para no querer contar esas cosas, porque de cierta forma nos avergüenza, pese a ser unos niños. Uno nunca quiere que lo molesten, uno nunca quiere llegar y decirle, papá, me está molestando, no sé qué hacer. Uno no piensa en eso. Yo siento que yo le hubiera contado eso a mi papá en ese momento y él hubiera hecho algo, pero yo no lo hice. Yo no quería mostrar esa imagen, yo quería valérmelas por mí mismo, yo quería salir de eso por mi propia mano. Y aquí viene lo siguiente, que es el hecho del cómo yo hice para que el bullying terminara. Entonces, bueno, gente, eso va a ser la primera parte del tema del bullying, porque son dos. La otra va a ser también como de 15 minutos, porque para que no se haga el video tan largo y tan enredado de editar. Entonces, pues lo voy a dejar hasta acá. El próximo video lo voy a subir a mitad de semana o el viernes de esta semana, con la segunda parte explicando el cómo hice para afrontar eso, cómo salí de lo que es el bullying, cómo hice que ya terminara y desde ese entonces nunca volví a sufrirlo.
Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten. Dejen su opinión en los comentarios, dejen sus anécdotas, que esa anécdota aún no ha terminado, le falta la segunda parte, así que bueno, suscríbanse, los quiero y chao chao, gente, nos vemos en el próximo video.